Buenos días, continuamos con el ciclo de entrevistas que componen esta webinar sobre la reforma laboral que se encuentran disponibles en la web NET21. En esta cuarta sesión vamos a abordar la reforma en materia de ERTES introducida por el Real Decreto Ley 32/2021, que como bien sabéis, pues ya se ha convalidado por resolución del Congreso de los Diputados de 3 de febrero de 2022. Dicha norma modifica sustancialmente el marco normativo aplicable a los instrumentos de ajuste temporal del empleo, suspensión del contrato de trabajo y reducción de la jornada por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, contenida en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, a la vez que se introduce en el nuevo artículo 47 bis del Estatuto pues un mecanismo denominado mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo para situaciones de crisis cíclica y de sector. Y para abordar este tema, contamos hoy con la colaboración de Faustino Cabal Martínez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, desde la que os hablamos. Como se sabe, experto en esta materia, que ha abordado de manera abundante y en muchas ocasiones, tanto a raíz de la reforma de 2012 como con ocasión de la normativa coyuntural y extraordinaria introducida durante la pandemia, pues precisamente para enjugar, para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria en materia de empleo. Bien, precisamente, efectuando una mirada retrospectiva hacia la anterior crisis, durante la misma los ERTE fueron muy poco utilizados, por lo que se puso en duda la eficacia de aquella regulación de las medidas de ajuste temporal del empleo. Por esta razón, me gustaría saber, Faustino, en qué medida la última reforma va a redundar en unos ERTE más eficaces y cuáles son los aspectos de la reforma que pueden potenciar su eficacia, haciéndolos más atractivos a las empresas y a las personas trabajadoras. Bien, pues muchas gracias a la presentadora, a la compañera Paqui Ferrando, por sus palabras de presentación y al Grupo NET21 por darme la oportunidad de comentar lo más relevante, lo más significativo de la reforma en materia de expedientes de regulación temporal de empleo. Como se ha dicho, ha sido la lección aprendida con la gestión de los ERTE durante la pandemia la que ha determinado que la reforma consensuada entre los agentes sociales y el Gobierno se haya decidido modificar de forma muy relevante, muy importante, el sistema de regulación temporal de empleo en nuestro país. En principio no estaba previsto en el acuerdo de investidura, en el acuerdo de coalición, abordar esta materia al tratar la reforma laboral. Sí se incorporó en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el componente 23, una mención a la necesidad de incorporar un mecanismo permanente que permitiera a las empresas realizar ajustes temporales de empleo en situaciones críticas, pero en un principio no se había planteado como una prioridad modificar los ERTE. Claro, estamos hablando de una época en la que todavía no había sobrevenido la pandemia y todo lo que está a supuesto. Los ERTE del COVID han actuado como un refugio para miles de empresas y para millones de personas trabajadoras, manteniendo el tejido productivo, manteniendo a flote los negocios y preservando el empleo, evitando la destrucción masiva de puestos de trabajo. Bueno, pues esos positivos resultados que sin duda ha deparado la gestión de los ERTE durante la pandemia es la que ha motivado esta modificación del régimen jurídico de los expedientes de regulación temporal de empleo, que se ha producido en una doble dirección. Por un lado, como se ha apuntado, en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores se revisa el régimen jurídico de los ERTEs clásicos, de los ERTEs ordinarios, tanto por causas económicas, organizativas y productivas, las llamadas causas ETOP, como los ERTEs por fuerza mayor, con el propósito de agilizarlos e incentivarlos. Y de forma complementaria se ha introducido un nuevo precepto en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 47 bis, donde se introduce un mecanismo ciertamente novedoso, el llamado mecanismo red para la flexibilidad y la estabilización, que va a servir de cobertura a unos específicos tipos de ERTE para hacer frente a dos posibles contingencias. Una situación macroeconómica
adversa de amplio espectro. En ese caso, pues se habla de la modalidad cíclica y, por otro lado, también está previsto que se pueda poner en marcha este mecanismo para hacer frente a situaciones de reconversión sectorial, acompañando a las empresas y a las personas trabajadoras en los procesos de recualificación que necesiten, ya sea para permanecer en la propia empresa y hacer frente a las necesidades derivadas de nuevos puestos de trabajo, derivadas de cambios productivos como consecuencia de la digitalización, de la robotización y otros cambios que pueden afectar a un concreto sector, o en su caso transitar hacia otras empresas u otros ámbitos de actividad. Con la particularidad de que en este caso la empresa no puede acudir directamente al ERTE, sino que tiene que esperar a que se active el mecanismo, dado que eso va a depender de una decisión política. Entrando un poquito más en detalle en el contenido de la regulación, tanto de los ERTE como del mecanismo RED, en relación con los expedientes temporales de regulación de empleo del artículo 48, las novedades más sobresalientes apuntan a la asunción de medidas que ya se habían ensayado con los ERTE durante la pandemia y que tienden a, por un lado, agilizar y flexibilizar la gestión de estos expedientes. Se trata de que estos expedientes sean atractivos para las empresas para que puedan encontrar una respuesta rápida a esas circunstancias de carácter económico, técnico, organizativo o productivo, sin necesidad de acudir a despidos ni a la alternativa de los contratos temporales que tradicionalmente ha funcionado como un mecanismo de regulación de empleo cuando ha sido preciso. Y para ello lo que se ha hecho es reducir la duración de los periodos de consultas, de constitución de la comisión negociadora, permitir que las empresas puedan afectar y desafectar trabajadores durante la vigencia del ERTE, y algo muy importante, como es el hecho de que aquellas empresas que prevean que van a necesitar mantener medidas de reducción temporal de jornada o suspensión de contratos, antes de que expire la vigencia del ERTE, puedan ya iniciar la renegociación, la prórroga de ese ERTE, de manera que no exista solución de continuidad entre la conclusión del anterior y el nuevo expediente. En relación con los ERTE por fuerza mayor, sin duda, la aportación más relevante es que se normaliza el ERTE por factum principis, la fuerza mayor gubernativa, ¿verdad? Ya era posible antes de la reforma, pero ahora se le da carta de naturaleza en el artículo 47.6 del Estatuto de los Trabajadores, con una especial mención a aquellas decisiones gubernativas que supongan impedimento o limitación para el desarrollo normalizado de la actividad, y concretamente se alude a las razones de salud pública. Evidentemente, aquí está pesando mucho la experiencia de la pandemia por el coronavirus, pensando en que quizá pueda reactivarse o mantenerse en el futuro, o que puedan sobrevenir otro tipo de riesgos biológicos o de otro tipo que puedan determinar pues, la adopción de medidas gubernativas que provoquen paralización del funcionamiento de sectores o empresas y tengamos que recurrir a este mecanismo de flexibilidad interna que es el ERTE para afrontar ese tipo de vicisitudes. Como seña de identidad de los ERTE, yo creo que además hay que poner en valor el hecho de que se potencia la dimensión formativa de los expedientes de regulación de empleo, de manera que no solo actúen como un instrumento de ajuste temporal de empleo, sino que también sean una oportunidad para que las personas trabajadoras afectadas por el ERTE puedan reciclarse, puedan ampliar sus competencias de cara a mejorar su empleabilidad. También es un rasgo heredado de los ERTEs de la pandemia la generalización de las exoneraciones en las cuotas, en la medida en que una empresa va a ver afectada negativamente su actividad, pues parece razonable que se la auxilie con recursos públicos, dado que va a atravesar una fase de baja o nula productividad. Y de esta forma también se hace más atractivo para la empresa el recurso a este mecanismo de flexibilidad interna y no ponerla desviando su atención respecto de otro tipo de medidas como pudieran ser las extinciones que tienen desde luego un mayor coste social
y también, ¿por qué no?, un mayor coste en protección social. Además, los trabajadores se ven protegidos por en este caso de los ERTE por causas ETOP y por fuerza mayor, por el sistema de protección por desempleo, el sistema ordinario, sin las peculiaridades que han venido registrando durante la pandemia, pero en el caso de los ERTE por fuerza mayor, una reciente reforma introducida por el Decreto Ley 2/2022, que ha venido a prorrogar los ERTE COVID hasta el 31 de marzo, ha venido a mejorar la protección por desempleo de los trabajadores concretamente afectados por un ERTE por fuerza mayor, ya sea la fuerza mayor clásica o la fuerza mayor gubernativa, en el sentido de que pues, se reconoce el derecho a cobrar el 70% de la prestación durante toda la vigencia del ERTE, se pone el contador a cero en materia de cotizaciones y, en definitiva, pues se les extienden en buena medida las ventajas, los beneficios que ya venían disfrutando los trabajadores afectados por un ERTE COVID. En el caso del llamado mecanismo red, la lógica es algo distinta, porque es cierto que al amparo de ese mecanismo las empresas van a poder solicitar un ERTE, pero ya no se trata, como el ERTE ordinario, de un instrumento de gestión empresarial que esté permanentemente disponible, porque en este caso se atiende a situaciones excepcionales y eso pasa porque exista un acuerdo político, un acuerdo del Consejo de Ministros que active el correspondiente mecanismo, ya sea para hacer frente a una situación macroeconómica de crisis de carácter global, ya sea para hacer frente a crisis sectoriales que demanden esos procesos de recualificación y de transición profesional de las personas trabajadoras afectadas, ya sea para mantenerse en la propia empresa, ya sea para ser recolocadas en otras empresas o en otros ámbitos de actividad. El hecho de que dependan de una decisión política, pues podría ser un factor distorsionador, porque puede lastrar la eficacia de este mecanismo, dado que depende de que haya una propuesta conjunta de 3 ministerios nada menos, ¿no? Aunque en algún caso está prevista, en el concreto caso del ERTE sectorial, del mecanismo red sectorial, está previsto que las organizaciones empresariales y sindicales puedan tomar la iniciativa, pero la decisión última corresponde al Consejo de Ministros. Y será una vez que esté activado ese mecanismo, que también va a permitir a las empresas pues, disfrutar de exoneraciones y a los trabajadores de una protección social específica, que en este caso no es la prestación por desempleo, sino una prestación específicamente diseñada al efecto. Una vez activado ese mecanismo, como digo, las empresas podrán solicitar el ERTE, eso sí, justificando que en ellas concurren las causas para poder acogerse al correspondiente expediente de regulación temporal de empleo, porque, como dice la norma, no basta con que haya un acuerdo del Consejo de Ministros que diga que la situación económica general activa la posibilidad de solicitar ERTEs. Luego cada empresa tendrá que justificar que en su concreta economía, en su concreto ámbito organizativo productivo, concurre causa que justifique el ERTE. Desde luego, como en este caso hay un periodo de consultas por los representantes de las personas trabajadoras, si se alcanza un acuerdo con la representación, el camino se allana, porque se presume que concurre la causa. Si no se consigue ese acuerdo, en ese caso, pues ya la autoridad laboral competente se pronunciará y resolverá lo que estime oportuno, no con arreglo a criterios ya de discrecionalidad política, sino examinando si efectivamente concurre la causa aducida por la empresa. Muchas gracias, Faustino. De tus palabras se deduce claramente que lo que hace que un mecanismo, una regulación del ERTE sea eficaz es no solo su propia regulación intrínseca sobre procedimiento, causas, etcétera, sino también todo ese universo de normas que lo rodean en materia de incentivos, en materia de prestaciones, etcétera. Entre ese universo de normas colaterales que afectan muchísimo y se ha comprobado a la eficacia de un ERTE es la normativa sobre extinción de contratos. De hecho, durante la pasada reforma de 2012, pues precisamente se achacaba la falta de coherencia interna porque se decía que uno de los objetivos era fomentar la estabilidad en el empleo
potenciando la flexibilidad interna, pero a la vez se potenciaba la flexibilidad externa. Bueno, ya de sobra es conocido el abaratamiento de los despidos, pues la laxa regulación de las causas para los despidos colectivos, la supresión de autorizaciones, etc. Este marco normativo general de los despidos no se ha reformado. ¿En qué medida eso podría lastrar la eficacia de los ERTE? ¿Hay alguna medida que se haya adoptado para enjugar un poco, para compensar el que no se haya tocado esa normativa en materia de extinción de contratos? Bueno, es cierto que no se ha modificado la normativa en materia de despidos, el despido sigue siendo fácil y barato en nuestro ordenamiento y tampoco se han modificado los restantes mecanismos de flexibilidad interna que fueron muy potenciados con la reforma laboral del año 2012. Pero yo creo que aquí la clave está en que cada medida de flexibilidad interna tiene su propia lógica y, por tanto, las necesidades son distintas y las empresas acudirán al mecanismo de flexibilidad interna que en cada momento necesiten. No es lo mismo necesitar trasladar a un trabajador que cambiarlo de puesto de trabajo dentro de la empresa o llevar a cabo una reducción de la eficiencia de tributo. No, son necesidades distintas. Y, por tanto, eso ya también va a canalizar la decisión de la empresa hacia una medida de flexibilidad interna u otra. Por otro lado, no podemos descartar, no podemos desconocer que estos ERTEs están especialmente incentivados, son muy atractivos, porque rebajan los costes laborales para las empresas. No olvidemos que hay exoneraciones de cuotas que ya se han normalizado. Por otro lado, nos encontramos con la ventaja de una red de protección social muy interesante para los trabajadores, en la flexibilización, en la propia gestión de los expedientes temporales de regulación de empleo. Y el hecho de que la propia reforma ha definido claramente como temporal la necesidad o circunstancia que justifica el recurso a esta medida. Con lo cual, ante una circunstancia coyuntural, parece que la empresa está abocada a acudir antes a un ERTE y no directamente a un despido. Todo esto creo que son circunstancias que ciertamente abonan a que el nuevo modelo de ERTE se convierta en el eje de las medidas de flexibilidad interna en el futuro, pero porque por sí mismas son suficientemente atractivas. Esto pasa como cuando en un escaparate encontramos trajes de distinto diseño y distintos precios. Pues al final uno se va al más atractivo y si encima es más barato, lo compra. Pues yo creo que aquí el nuevo ERTE, sí que está en condiciones de competir con otras medidas de flexibilidad interna en mejores condiciones que ocurrió en el pasado. Claro, seguramente en ese sentido también va a ser muy importante la nueva regulación sobre la temporalidad, porque qué duda cabe que la elevada tasa de temporalidad, el porcentaje de contratos temporales redundará en contra de la eficacia de los ERTE, ya que, como se ha dicho siempre, en España una de las medidas más utilizadas o el recurso más utilizado para ajustar las plantillas será precisamente recurrir a la extinción de contratos temporales. Bien, y supongo que también esas medidas lo que van a hacer es vencer el miedo de las empresas a contratar, a efectuar contratos indefinidos, porque ya pues saben que cuentan con un mecanismo eficaz en época de crisis. Por otro lado, creo que has aludido, aunque tangencialmente, a esa nueva dimensión, novedosa dimensión de la regulación de los ERTE, que es la vertiente formativa. ¿Puedes insistir un poquito en esta cuestión? ¿En qué consisten esas medidas con ese objetivo? Sí, ciertamente una de las señas de identidad de los nuevos ERTE es la potenciación de la formación y la recualificación de las personas trabajadoras que se ven afectadas por este tipo de medidas. Y a tal efecto, pues hay estímulos directos e indirectos. Un estímulo indirecto, pues es ni más ni menos que para poder acogerse a las exoneraciones de cuotas en los ERTE por causas ETOP o para poder acogerse al ERTE en el marco de un mecanismo red sectorial, es obligatorio que las empresas lleven a cabo acciones formativas en favor de sus trabajadores. Con lo cual ahí ya tenemos una palanca que va a impulsar las acciones formativas de las personas trabajadoras reguladas temporalmente de empleo. Y por otro lado tenemos incentivos directos. Es decir, es que la norma prevé un incremento de crédito para las empresas que realicen acciones formativas durante los ERTE. En función del tamaño laboral de la plantilla, se establece un incremento que puede ir desde los 425 euros a los 320 euros por persona trabajadora, con lo cual a la empresa le resulta pues, menos gravoso el formar a las personas trabajadoras afectadas
por el ERTE durante la vigencia del mismo. Son, por tanto, medidas que yo creo que van a ayudar, van a impulsar las acciones formativas durante ese periodo y que en efecto el ERTE se convierta en un momento, una oportunidad para que los trabajadores no se descualifiquen, sino que al contrario puedan ampliar sus competencias y mejorar su empleabilidad. Faustina, hay un aspecto que seguramente preocupa a las empresas que vienen recurriendo a los ERTE COVID y, por supuesto, a las personas trabajadoras afectadas por ellos. Y es el relativo a cómo opera la transición entre los ERTE COVID y los nuevos ERTE. ¿Puedes hablarnos un poquito de ello? Sí, bueno, recientemente se ha aprobado un decreto ley, el decreto ley 2/2022, fruto de un acuerdo con los agentes sociales, para prorrogar la vigencia de los ERTE COVID que habrían de caducar el día 28 de febrero hasta el 31 de marzo. De esa forma, a las empresas se les da un margen para poder adaptarse a los nuevos ERTEs, tanto los del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, como en su caso al mecanismo RED, porque se ha anunciado que durante este mes de marzo se va a activar el mecanismo RED sectorial para las agencias de viajes, un sector en el que todavía existe un importante volumen de personas trabajadoras afectadas por ERTEs. No han recuperado la normalidad, a pesar de que hayamos salido del shock económico más potente durante la pandemia, ¿no? De manera que se va a ensayar con ese sector el mecanismo RED sectorial. Pues ya sea un ERTE por causa sector, ya sea el mecanismo RED, las empresas durante este mes de marzo van a poder tramitar la solicitud de esos ERTEs. De lo contrario, a partir del día 28 de febrero habrían tenido que desembocar directamente, a pesar de que ha habido un par de meses para conocer la reforma, pero parecía que era demasiado precipitado el abocarlas directamente a los ERTEs ordinarios, resultado de la reforma laboral, sin darles ese periodo adicional de un mes para que puedan adaptarse. Muy bien. Y por último, hay un aspecto del vigente marco normativo resultante de la reforma que podría plantear alguna duda a las empresas, y es si, a la vista de esta panoplia, de esta variedad de instrumentos de ajuste temporal, los que se deducen del artículo 47 y los que se deducen del artículo 47 bis, el mecanismo RED, si la empresa tiene libertad para acogerse a uno o a otro, por supuesto, una vez que se ha activado el mecanismo. ¿Tienen libertad las empresas o tendrán libertad? Bueno, pues en principio los ERTE del artículo 47 están a disposición de las empresas desde que se aprobó la reforma y por tanto desde el día 31 de diciembre, aunque en relación con los ERTE COVID pues ya sabemos que se han prorrogado hasta el día 31 de marzo. Y en relación con el mecanismo RED, pues cuando esté activado durante el periodo de vigencia del mecanismo, las empresas podrán acogerse al mismo y podrán solicitar ERTEs. En principio, una misma situación de crisis económica en una empresa podría dar lugar a solicitar el ERTE ordinario o bien acogerse al mecanismo RED cíclico o general, siempre y cuando que esa empresa se vea afectada por esa situación macroeconómica adversa. Parece razonable entender que si el mecanismo se activa, las empresas tiendan a presentar, en caso de necesitarlo, los expedientes de regulación temporal de empleo al amparo de ese mecanismo porque las exoneraciones de cuotas son mayores y además el sistema de protección social para las personas trabajadoras también tiene algunas ventajas añadidas respecto de la protección por desempleo de la que se beneficiarían en el marco de un ERTE por causa SETOP. Bien, pues con estas últimas reflexiones nos despedimos, esperando que esta entrevista haya sido de utilidad y agradeciendo nuevamente a Faustino Cavas por haber aceptado nuestra invitación y por habernos aportado las claves fundamentales de la reforma en materia de los ERTE. Por supuesto, también agradecemos a Francisco Trillo, que ha asumido la colaboración técnica invisible pero indispensable para que este webinar tenga lugar. Y con esto nos despedimos. Un abrazo, salud y paz. Gracias. Hasta luego.